primero? Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer, les voy a mostrar, cuando comenzamos con lo que eran conceptos generales, la otra clase, habíamos visto que es un organismo, que es una especie, bueno, que era el nombre científico, que es el ambiente, que es el hábitat es el territorio, el ambiente es todo lo que nos rodea, que es sería la naturaleza más la sociedad, la gama, el nicho ecológico, que son las funciones, la tarea que tiene cada organismo en sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente clase, que es la número 3. La clase número 3. A ver, esperen que ya carga. Está lento esto. Que se llama Conceptos, segunda parte. Y esto también habíamos visto en la clase anterior, pero decidí pasarlo a esta clase de nuevo. Me pareció que estaba mejor encarada en esta clase. Y comienza diciendo qué es el ecosistema. Y eran las distintas, habíamos dicho que eran las distintas comunidades, más los factores del ambiente, que son los biológicos y los físico-químicos, antes llamados bióticos y abióticos, ahora biológicos y físico-químicos. Entonces, las comunidades más los factores del ambiente, todo eso conforman un ecosistema. Los ecosistemas son conjuntos de individuos de distintas especies que establecen relaciones entre sí y con su ambiente. Y acá tenemos una imagen de un ecosistema. Y ahora les voy a poner un videíto corto de los distintos ecosistemas y sus... Los seres humanos utilizamos el estudio de los ecosistemas para describir cualquier rincón del planeta y así conseguir comprender mejor la naturaleza. El término ecosistema fue establecido por Roy Clapham en el año 1930 para clasificar las relaciones que existen entre las comunidades de seres vivos y el medio físico que los rodea. Si quieres aprender qué es un ecosistema, cuáles son los tipos que existen y qué tipos de organismos viven en ellos, quédate porque te lo explicamos todo en este vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. 1. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos habitan en el suelo, cerca de este y en el subsuelo. Ocupan el 30% del territorio de la Tierra y se dividen en los siguientes tipos. Desiertos, que ocupan un 30% de los ecosistemas terrestres. Sabanas y pastizales tropicales, como estepas, praderas y herbazales, que ocupan un 20%. Selvas, con un 23%. Bosques templados y tundras, con un 17%. Si quieres saber qué es la tundra y qué tipos existen, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que te lo explicamos todo. Y por último, entre los ecosistemas terrestres también están las zonas de cultivo que ocupan el 10% restante. 2. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, por lo que encontramos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas marinos son todos aquellos ecosistemas de agua salada, como los océanos, mares, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son todos aquellos que, como su nombre indica, son de agua dulce. En este subtipo de ecosistemas encontramos lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales.
Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre ecología, medio ambiente y salud. 3. Ecosistemas mixtos. Los distintos ecosistemas se localizan en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que, a veces, se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, siendo estas zonas intermedias los llamados ecosistemas mixtos. Pueden estar formados por terrenos de agua y tierra o bien de tierra y aire. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los siguientes: humedales, manglares, marismas y costas. 4. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales, también conocidos como antrópicos o humanizados, son ecosistemas no naturales. Esto significa que incluyen todos los terrenos que han sido cambiados por la acción del ser humano. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son los siguientes: ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Organismos de un ecosistema. En un ecosistema hay una gran variedad de organismos o seres vivos con muchas funciones distintas. Estos establecen relaciones entre ellos a distintos niveles, ya sea entre seres de la misma especie o entre distintas especies. Por esta razón, los individuos que viven en los ecosistemas que hemos mencionado se pueden clasificar en estas 3 categorías. Productores. Son aquellos organismos capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y con la ayuda de la luz solar, es decir, son organismos autótrofos. Son la base de la cadena alimentaria y 2 buenos ejemplos son las plantas y las algas. Consumidores. Son los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de otros seres porque no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, por ejemplo las vacas, las ranas, las hienas o los seres humanos. Descomponedores. Se trata de organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición proveniente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Como ejemplo de organismos descomponedores que están en todo tipo de ecosistemas tenemos los hongos y las bacterias. Si has aprendido viendo este vídeo, no olvides darnos un buen like y escribir tu opinión en los comentarios. Bueno, eso era para extender un poco lo que es ecosistemas. Ahora, ecología. Yo les había dicho en la clase anterior que todo lo que termina en logía significa ciencia. Entonces, si les llego a pedir una definición de ecología y me dicen la ciencia que estudia, eco significa casa, hogar o tierra, en nuestro caso, es la ciencia que estudia la tierra, está bien dicho. Pero bueno, acá les doy unas definiciones de acuerdo a ciertos autores. No es fácil definir lo que es la ecología, puesto que es un campo de estudio extraordinariamente amplio y complejo. Por este motivo, a lo largo de la historia, cada autor ha aportado su propia visión del problema. Fíjense, en 1869, Haeckel, que fue el primero de hablar de ecología, decía que la ecología era el conjunto de las relaciones del animal con su medio ambiente orgánico e inorgánico. Eso, para él, era ecología. Ya en 1927, Elton decía que es la historia natural científica. Cada vez se entendía menos. Para 1963, Odum ya fue alguien que realmente se metió en lo que sería la ecología moderna, digamos, lo que nosotros más consideramos ecología. Odum dijo, es el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Y ahora es la Krebs, en 1972, que es la que más se parece a la nuestra, digamos, como que extendió un poco lo que decía Odum, dice, Krebs dice, es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. Eso era la ecología. Bueno, a ver acá, dice. La mayoría de las definiciones son muy vagas y no ayudan, dice, a concretar cuál es el objetivo en sí de la ecología. Probablemente la mejor definición, al menos la más completa, sea la de Krebs, pero que la podemos reescribir de la siguiente manera.
Enseguida se nos termina el tiempo. La ecología, en definitiva, es el estudio científico, por eso dijimos que es una ciencia, es el estudio científico de las interacciones de los organismos con su ambiente, y que determinan la distribución y la abundancia de los mismos organismos. Acá tenemos un dibujito. Ahora vamos a ver otro videito, pero ahora de qué es ecología, o sea, no ecosistemas. Empecemos hablando de qué es ecología. En 1869, por el alemán Ernst Haeckel, se presentó el término ecología, nombrando así la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Fácil, ¿cierto? Sí, pero ¿qué es vida? Es muy difícil definir qué es vida. Fácil de identificar, pero muy complicada de definir, puesto que es el resultado de las interacciones que se dan en los sistemas que llamamos organismos. Es una característica emergente de sistemas complejos, llamado sistemas biofísicos. Como hablamos de sistemas, hay algunos aspectos comunes a todos los sistemas que son fundamentales de tener en cuenta. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan gracias a que existe un orden y una entrada de energía. Los sistemas biofísicos son sistemas compuestos por elementos vivos, organismos, y elementos no vivos que interactúan entre sí y en algunos casos son mutuamente dependientes. En la naturaleza, los sistemas que encontramos son sistemas abiertos, lo que significa que en la naturaleza los sistemas tienen flujos de materia, energía e información al interior del sistema y con el exterior, lo que es fundamental en ecología, porque significa que en ecología cualquier sistema biofísico, una célula, un organismo, un ecosistema, tiene una relación directa con lo que lo rodea o sus vecinos, y todo lo que pase afuera lo afecta y todo lo que haga afecta a su entorno y vecinos. Los sistemas, como ustedes saben, son mucho más que la suma de sus partes. O piensen en la diferencia fundamental que existe entre una bicicleta armada y funcional y la bicicleta desarmada, con todas sus partes extendidas en el piso. En la desarmada están todas las partes, pero no funciona. Hace falta la interacción ordenada de los componentes y la entrada de energía. Esa gran diferencia es lo que conocemos como propiedades emergentes del sistema. Eso que lo hace más que un simple conjunto de elementos. Estas propiedades emergentes cambian a medida que intervenimos los sistemas, quitando o poniendo elementos o modificando el orden o las proporciones de los elementos. Piensen en un automóvil. ¿Qué pasa en el automóvil si quitamos o ponemos cosas? Si lo que quitamos es algo que no afecta el funcionamiento del auto o si es algo que modifica profundamente la funcionalidad del sistema. Si le quitamos el radio pasa algo, no tan grave como si quitamos las llantas o el motor. En los sistemas naturales es lo mismo, solo que no conocemos el total de las interacciones y es muy difícil saber si a un ecosistema lo afectamos profundamente, eliminando una especie o modificando una relación existente. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un bosque seco le quitamos los murciélagos? No sabemos si hay alguna otra especie que supla la labor ecológica que estos cumplen, o si empezamos un desequilibrio que pueda llegar a afectar profundamente todo el ecosistema. Porque muchos murciélagos son nectarívoros, se alimentan de néctar de las flores, por lo que ayudan a las plantas a reproducirse, polinizadores. Sin murciélagos, las plantas no se pueden reproducir, por lo que no habría frutos, por lo que esta especie de planta no tendría descendencia. Pero además, todos los animales que dependen de los frutos como alimento se verían negativamente afectados, por lo que si no pueden ir a buscar alimento a otro lado, seguramente morirán, y con su muerte, las funciones ecosistémicas... Ups. Bueno, quedó ahí. Pero la idea está de cómo qué es la ecología, qué es un ecosistema, qué son los sistemas y cómo se relacionan e interrelacionan y la importancia que hay en las distintas relaciones y funciones. ¿Se termina? No, terminó ese videito sí terminó. No, le consulto, entonces estaría, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le doy una orientación
vamos a llamarle química. Mm, En ecología, por ejemplo, la ecología sería el estudio científico de las interacciones, distribución de la abundancia o la abundancia eh, de la materia. también, sí, ¿Podría ser? podría ser. Sí, pero en este caso no sería distribución. Vos dijiste de la abundancia y distribución. Fíjate, abundancia y distribución habla sí, habla de organismos. Y en definitiva, los químicos también son organismos. Eh, los Materia es todo lo que... los factores químicos, digamos, son parte, son organismos abióticos sin vidas, digamos, son químicos. Sí, sí, está bien dicho. Ah, bueno. Es No, apropiado. le consultaba como para tener yo nomás algo a título personal. Nada más. Vale, sí. De última le ponemos Gracias. adaptada a KERPS 1972. Ah, perfecto. Me encantó. Bueno, ahora veamos una población. Y acá vemos el ejemplo de una población de abejas en la fotito. En definitiva, una población es un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un área determinada, siempre. No nos olvidemos que siempre que hablamos de la parte ecológica hablamos de tiempo y espacio, así que siempre de un área determinada. Dice, entre los cuales es de importancia el intercambio genético, porque si no hay reproducción, se termina la especie. Comparten atributos tales como la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la proporción de los sexos y la distribución de las edades. Todo eso es importante en una población, pero si buscamos una definición de población, con decir conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un área determinada, es correcta. No hace falta explayarnos tanto, pero se los puse aquí porque me pareció importante, digamos, que tengamos una idea. Bueno, y vuelvo al ejemplo de las abejitas. Bueno, un animal, estos ya eh, son adiciones que les voy dando, no es parte de la definición. Un animal de mayor tamaño, esto es posta, tiene mucha mayor probabilidad de vida que uno pequeño. Cuanto más pequeño es el animal, la posibilidad de supervivencia se reduce. Por eso, estos animales tienen un mayor número de descendientes. Volvemos al caso de las abejas. Tienen 7.000, la abeja reina tiene 7.000 millones de abejitas, digamos, de hijos, porque son pequeños. Ahora vamos a ver. Los animales grandes tienen normalmente pocas crías por camada. Muchos de ellos una sola, como por ejemplo el caballo, el hombre, a veces tienen más, obvio, pero por lo general, los elefantes. Los de vida corta, en cambio, perros, gatos, ratones, aves, tienen muchas crías. Por ejemplo, de 4 a 12 bebés por camada. Entre las aves grandes, como los pingüinos, las águilas, los búhos, existe el mismo fenómeno que los animales grandes, dice. Tienen un solo huevo o máximo 2, con las que es costumbre, dice, que el primogénito, el primero, echa al segundo del nido. El más grande, por lo general, se deshace del segundo. Pero es lo que sucede en la naturaleza. La longevidad no solo tiene que ver con el tamaño del bichito, del organismo, sino también con la temperatura. Los animales adaptados a ambientes muy fríos, tienen un metabolismo lento, pueden ser muy longevos. Por ejemplo, el pequeño Bilbao, este que les voy a mostrar aquí abajo, la fotito. Acá les puse una referencia que el adulto mide menos de 1 centímetro, 8,6 centímetros máximo de tamaño. Estos viven en el Atlántico Norte, a unos 3.800 metros de profundidad, hiperfrío, y estos bichitos viven más de 100 años y recién alcanzan su madurez sexual a los 50. Así que ahí vemos, digamos, que en realidad la teoría dice que son los animales grandes los más longevos, pero vemos que no siempre es así. También depende de las características del animal y dónde habite el animal. ¿Ovíparos son?